días, mis hermanos. Que nuestro Elohim le bendiga en esta linda mañana. Para mí es un privilegio poder compartir una pequeña porción de lo que es la palabra de nuestro Elohim, que, como todos sabemos, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de nuestro Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas inscritas, porque los tiempos están cerca. Oramos a nuestro Elohim para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de Él, agradándole en todo y dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de nuestro Elohim, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, en toda paciencia y longanimidad, que andemos gozosos dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de todos los santos en luz. Como dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a estar leyendo en el libro de los Romanos, capítulo 6 hasta el 14. Y dice así la palabra de nuestro Elohim. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para nuestro Elohim vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para nuestro Elohim en el Mesías Yeshua. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de justicia para la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a nuestro Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a nuestro Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bueno, mis hermanos, la gloria sea para nuestro Elohim. El pecado. ¿Qué es el pecado? Muchos de nosotros que ya hemos recibido a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, como que no hemos entendido el mensaje de qué es el pecado. Pero déjame decirte que el pecado es la transgresión de la ley. Porque dice la palabra en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mi hermano querido, tú que me escuchas, el pecado es del diablo. Porque lo dice en el libro de 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo.
Y en San Juan 8:44, Yeshua les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mi hermano querido, tú que me escuchas, el pecado es la omisión de lo que sabemos que es bueno. Lo podemos ver en el libro de Santiago 4:17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mi hermano querido, el pecado es el aguijón de la muerte. Lo dice en 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. También el pecado, mi hermano querido, aunque usted no lo crea, pero proviene del corazón. Porque lo dice en la palabra de San Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Mi hermano querido, tú que me oyes, el pecado es toda injusticia. Toda injusticia es pecado. 1 Juan 5:17. La concupiscencia, mi hermano querido, es pecado. Porque en el libro de Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha conseguido dar luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Nuestro Elohim nos observa el pecado. Muchos de nosotros hacemos y vivimos una vida aún siendo cristianos y creemos que no pasa nada. Dice la palabra que Él nos observa. En el libro de Job 10:14 dice, si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Cada gesto que nosotros hagamos, lo que nosotros hagamos aquí en el mundo, aunque no lo vemos, pero Él nos observa. Porque dice la palabra de nuestro Elohim, que el que se acerca a nuestro Elohim es necesario que crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces yo, volviendo aquí al libro de Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermano, en el libro de Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces por eso dice, ¿qué pues diremos? Pecaremos para que la gracia abunde. Entonces nuestro Elohim dice aquí, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si nosotros ya recibimos a Yeshua como nuestro Señor, si hemos creído, vivimos una vida consagrada a nuestro Elohim, hemos muerto al pecado. Pero no todo aquel que ha confesado a Yeshua ha muerto al pecado, lamentablemente. Es así. Pero aquí dice que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque muchos hemos confesado que Yeshua es el Mesías, que Él derramó su sangre por nosotros, pero sin embargo, en muchos no se ha producido el nuevo nacimiento, no ha habido la conversión, la liberación, porque todavía seguimos haciendo las cosas del mundo. Pero aquí lo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice la palabra,
mucho, mi hermano querido, dice la palabra aquí, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte. Mucho hemos sido bautizados en el Mesías, pero no saben, no sabemos. Muchos no tenemos en poco lo que se ha producido en nosotros, porque aquí dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte. Muchos no hemos dejado que el hombre viejo se muera, todavía está ahí. Pero si hemos sido bautizados en su muerte, nueva criatura somos. Porque aquí lo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lamentablemente, es duro decirlo, pero muchos de nosotros que hemos sido bautizados en el Mesías, no hemos entendido el mensaje, mi hermano querido. Porque así lo dice el Señor, que los que hemos sido bautizados en el Jesús, el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos una vida nueva. La palabra nos dice que está en el Mesías Yeshua, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Dice la palabra, porque, hermano, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Y mucho tenemos en poco esta palabra, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, como dice la palabra, sabiendo esto, muchos no lo saben. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Yo te pregunto, ¿nuestro viejo hombre fue crucificado o todavía está vivo? Todavía sigue haciendo las cosas que a la carne le agradan. Siguen yendo a fiestas, siguen diciendo mentiras, siguen reunidos con las tinieblas. O sea, yo me pregunto, ¿hemos crucificado la carne? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿para qué? Para que el cuerpo de pecado, este cuerpo, esta carne que es tan pecaminosa, que le gusta el pecado, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Fíjese lo que dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Este cuerpo tiene que ser destruido. Así como usted agarra una piedra, una roca, y la golpea fuerte hasta pulverizarla, que lo que queda es el polvo. Bueno, así nosotros tenemos que castigar esta carne, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pulverizamos nosotros este cuerpo? Leyendo la palabra, orando, ayunando, predicando, estar en comunión con nuestro Elohim. Así pulverizamos, así destruimos el cuerpo de pecado. Hoy aquí lo dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi hermano querido, si nosotros, la palabra nos enseña que el que está en el Mesías Yeshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es aquí que todas son hechas nuevas, es todas, no unas cuantas. O sea, lo que nos conviene sacar, sacamos, y lo que no nos conviene, lo dejamos ahí. No, tiene que ser todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. Porque, ¿qué dice la palabra? Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. El que ha muerto al pecado. Porque muchos que no conocen al Señor, al Mesías, han muerto, pero no han sido justificados de pecado, porque o rechazaron al Mesías o no creyeron, pero se murieron sin esperanza. Pero aquí dice, el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Todo aquel que ha recibido a Yeshua como Señor y Salvador, ha creído, se ha producido un nuevo nacimiento, ha vivido y vive una vida consagrada a nuestro Elohim. Ahí
si cabe esta palabra que dice, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Todo aquel que ha muerto en el Mesías Yeshua. Entonces, dice la palabra, así, y si morimos, hermano, y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Yo particularmente, yo lo digo, mas no digo yo, vive el Mesías en mí. Y que lo que ahora vivo en la carne lo vivo para la gloria de nuestro Elohim. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Yo creo que voy a vivir con Él. Yo creo que yo soy salvo. Yo sí creo que el Mesías derramó su sangre, o esa maya, que rebequeme, que rebequeque, por mí en la cruz, o esa maya, que rebequei. Tengo la convicción y la certeza de que Él murió por mí. Y como dice la palabra, y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Y sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas por cuanto vive, para nuestro Elohim vive. Ahora dice el Señor en su palabra, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Mi hermano, nosotros tenemos que, como dice aquí, también vosotros consideraos muertos al pecado. Muchos no conocemos qué es pecado, porque muchos de nosotros, siendo cristianos, creyentes de la palabra, supuestamente estamos fundamentados sobre la roca, pero a veces mentimos, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y entonces, como dice la palabra, así también vosotros considerados muertos al pecado. Tenemos que estar considerados muertos al pecado, pero vivos para nuestro Elohim en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Por eso la palabra nos enseña y nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermanos, sabemos que no es fácil. Sabemos que no es fácil, porque no crea, vivir una vida consagrada al Mesías no es fácil. Dice la palabra que solamente los valientes arrebatan el reino. Es muy fácil vivir un evangelio live, un evangelio donde se acomoda lo carnal a lo espiritual, un evangelio donde no pasa nada. Es muy fácil vivir un evangelio donde todo es permisivo, donde se pueden celebrar cualquier tipo de fiesta, cualquier tipo de reuniones, estar con cualquier persona. Hermano, no es fácil. Ese evangelio que nosotros tenemos que vivir es el evangelio de la consagración a lo que es la palabra de nuestro Elohim. Muchos viven un evangelio, nunca hay pruebas, todo es una maravilla, un evangelio donde nunca hay escasez, un evangelio donde nunca hay dolor, donde nunca hay angustia, donde nunca hay prueba, donde nunca nos sujetamos a las cosas que nuestro Elohim manda. Es un evangelio que cualquiera lo puede llevar, pero llevar un evangelio consagrado al Mesías, mi hermano, no es fácil. Por eso él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora dice la palabra, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Mi hermano, nosotros, aún siendo cristianos creyentes, tenemos que tener mucho cuidado porque muchos presentamos nuestros miembros para el pecado como instrumento de iniquidad. Muchos usamos nuestros labios, nuestra boca para decir cosas para iniquidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y sin embargo, es triste, pero hay que decirlo.
Muchos prestamos nuestros miembros para la iniquidad, prestamos nuestros labios, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, un pensamiento inicuo. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a nuestro Elohim como instrumentos de justicia. Mi hermano querido, si nosotros vivimos una vida consagrada a nuestro Elohim, orando, ayunando, leyendo su palabra, no estando ociosos en otras cosas, el pecado no se va a enseñorear de vosotros. Pues porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros cuando descuidamos la lectura, el orar, estar en comunión con Dios, con Elohim, el no alabar, eso como que hay mucha tentación en ese asunto, porque el pecado se enseñorea. Pero aquí dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si nosotros estamos apercibidos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Yeshua, el Mesías, el pecado no va a reinar en nuestro cuerpo. Porque se lo dice aquí. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Nosotros sabemos que estamos en esta carne, pero no podemos permitir que la carne nos sujete a nosotros, sino nosotros tenemos que buscar la forma que esta carne se sujete a lo que es la palabra de nuestro Elohim. ¿Amén? Hermano querido, como dice la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Les repito, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano querido, nosotros tenemos que vivir una vida consagrada a nuestro Señor. Sabemos que no es fácil, pero como le dije antes, no descuidemos la oración, no descuidemos el ayuno, no descuidemos la lectura, no descuidemos la comunión con nuestro Elohim. Recordemos lo que dice en el libro de Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de nuestro Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Y como lo dice el Señor en su palabra, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es un arma, y la mentira es pecado. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y como lo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tenemos que estar orando, velando, vestido con toda la armadura de Dios. Así, nosotros, el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, mis hermanos, espero que este corto mensaje les sirva de reflexión y de ustedes puedan sacarle provecho, mi hermano querido. Acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de nuestro Elohim. Acuérdense que la palabra de nuestro Elohim nos habla en el libro de Isaías 55:11, que la palabra de nuestro Elohim no regresa vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Recuerde que nosotros tenemos la palabra profética más segura, mi hermano. Recuerde que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de nuestro Elohim sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Amén. Adonai les guarde y hasta la próxima. Amén.